Buen día, soy Martín Felipe Castañé y estamos en este Pechacucha sobre literatura japonesa en traducción, un formato en el que a lo largo de más o menos 20 puntos y 6 minutos aproximadamente desarrollamos un tema que en este caso va a constar sobre literatura japonesa, eh, literatura japonesa en traducción y lo que es la escritura de la diáspora japonesa en otros idiomas. Yo soy Martín Felipe Castañé, soy profesor de literatura norteamericana del Departamento de Letras y formo parte del grupo de investigación dirigido por María Laura Espoturno, que se llama Traducción, Subjetividad y Género, Responsabilidad ética y social en prácticas de traducción e interpretación. En mi caso, empecé a trabajar la literatura japonesa a partir del encuentro con el idioma japonés y eso se debió gracias a precisamente la Universidad Nacional de La Plata, a partir de la aparición del Centro de Estudios Japoneses, que es parte del Instituto de Relaciones Internacionales, que está alojado en la Facultad de Derecho. Yo encontré este centro de estudios en el 2002 y empecé a estudiar el idioma. Y en la carrera de letras no encontré un espacio para poder trabajar la literatura japonesa. Entonces, una vez terminado mi doctorado, gracias a la labor del Laboratorio de Investigación en Traductología, logré llegar a trabajar entonces esta literatura a partir de algo que ya había trabajado en el doctorado, que era precisamente los estudios sobre traducción. Em, en el caso de la literatura japonesa, para pensar en el aspecto de la traducción, hay que pensar en tres etapas de internacionalización. Estas tres etapas suceden una a mediados del siglo XIX, cuando el Japón se moderniza, se abre a Occidente, y hay tres formas en las que se produce esta modernización. Por un lado, la modernización con respecto al uso de un idioma coloquial, como Soseki, la aparición de autores occidentales en Japón que traducen o adaptan o ambas cosas, como Lafcadio Hearn, o autores japoneses que escriben directamente en inglés, como el libro del té de Okakura. El segundo momento de internacionalización literaria se produce en la posguerra, cuando alrededor de mediados de la década del 50 y luego a lo largo de la década del 60 se produce un interés por parte de los escritores japoneses para conectar con el resto del mundo y viceversa. Entonces se produce la organización de un congreso del Pen Club y se realizan determinadas actividades como la publicación de antologías que terminan llevando a la publicación, a la entrega del premio Nobel a Kawabata en 1968. Y el último momento en que se produce este momento de internacionalización literaria es la actualidad, donde uno puede notar que hay muchas mesas, estanterías en las librerías que dicen literatura japonesa o bien literatura asiática o oriental. En el caso de la traducción, que es el aspecto que a mí me interesa principalmente, entonces tenemos un desafío, que es que durante gran parte de lo que fue la traducción de la literatura japonesa al castellano, se ha producido muchas veces por traducción indirecta. Por ejemplo, si pensamos en Kawabata, en el historial de Kawabata podemos ver cómo primero lo traducen del francés, luego del alemán y finalmente ya a comienzos del siglo XXI, sobre todo del inglés. Y recién ahora se lo está empezando a traducir de manera directa del japonés. Estas traducciones indirectas tienen un problema que muchas veces están presentadas como falsas traducciones directas. ¿Por qué? Porque las editoriales en ocasiones ponen el título original japonés sugiriendo que se traduce directamente desde ese idioma, pero en realidad se está realizando desde una traducción previa a estos idiomas europeos.
Otra forma intermedia, ¿no? Es la que podríamos llamar de traducción cotejada. ¿Por qué? Porque uno puede ver cómo hay una traducción sí indirecta, ¿no? Que se realiza a partir de la traducción previa de otro idioma, pero que el traductor o la traductora puede cotejar el original porque lo puede realizar por sí mismo o porque trabaja en tándem junto a otra persona que sí lo puede hacer. Entonces, en muchas ocasiones hay algunas traducciones, tanto indirectas como directas, en las que hay alguien del tándem que puede leer japonés y alguien que no, y se encarga, por ejemplo, de la edición. Con respecto a las modalidades de la traducción, hay una de las cosas que estudio, que es cómo se producen determinadas decisiones, por ejemplo, con lo que sucede con respecto a la transliteración, eh, que es cómo se escriben determinadas palabras japonesas en nuestro idioma. Porque hay muchas, por supuesto, la amplia mayoría que se traduce, y sin embargo hay algunas que para conservar especificidad se mantienen en el idioma original. Entonces nosotros podemos ver cómo en algunos casos se las mantiene en cursiva y en otros casos se las castellaniza, ¿no? Por ejemplo, la palabra samurái ahora se le escribe en redondas y no en itálica, y se le pone tilde. Pero también ha habido otros intentos, como por ejemplo en la palabra katana, ponerlo con C en vez de con K, o escribir kimono con Q en vez de con K, que es la transliteración habitual. Y encontramos entonces gran diversidad a cómo esas palabras son asimiladas por nuestro idioma. Lo mismo en lo que es el estudio de estas traducciones, sobre todo en el caso de poesía, podemos ver la aparición tardía, pero ya presente, de ediciones bilingües, y es de destacar si esas ediciones bilingües, ¿no? En que está la traducción junto a la versión original, si la versión en japonés incluye los furigana, es decir, el silabario que indica cómo debe leerse un kanji o una transliteración, ¿no? De esa frase en japonés en nuestro abecedario latino. Entonces, esas posibilidades dividen, ¿no? La forma en la que se puede realizar una edición bilingüe de una traducción de literatura japonesa. Otro problema que podemos notar es el caso de las portadas. ¿Qué pasa con respecto a ese tipo de paratexto? Hay muchos paratextos relacionados a la traducción. Por supuesto, unas son las notas de los traductores, sin incluir notas al pie, sin incluir notas al final, sin no incluir notas y simplemente que la traducción intente defenderse por sí sola. Y hay otro aspecto del paratexto que son el elemento visual, pensando sobre todo en las portadas. Y hay algo que se nota mucho a la hora de estudiar la literatura japonesa en traducción, que en ocasiones la novela es una obra moderna, y sin embargo aparece una geisha o aparece una mujer en kimono, o bien determinados elementos que podemos considerarlos orientalistas, es decir, que intentan vender la traducción a partir de incluir determinados elementos asociados con la escultura japonesa o asiática que no necesariamente está en el contenido del texto. Por último, ya para ir cerrando, en lo particular de todo este proceso de internacionalización literaria, hay uno que me interesa a mí y que trabajo en nuestro grupo de investigación, que es el de la diáspora japonesa. ¿Por qué? Porque en esa diáspora japonesa, sean migrantes que empezaron a escribir en otros idiomas, como en el caso de Ishiguro o de Aki Jimasaki, ¿no? Uno escribe en inglés, otra que escribe en francés,
Eh, Después en el caso de Yoko Tawada, que escribe en alemán, el caso de Minae Mizumura, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y en Francia, entonces escribe tanto en japonés como en inglés. Y por supuesto aquellos hijos de migrantes, ¿no? Que al haber nacido ya en el continente americano, por ejemplo, escriben directamente en los idiomas de ese territorio, sea el español o sea el inglés, como Alejandra Camilla, o en nuestro idioma, o Hisae Yamamoto en inglés. Estas autoras que les estoy comentando, lo que suelen hacer es escribir obras que tienen cierta cantidad de elementos bilingües, ¿no? Pero es un bilingüismo que es un autobilingüismo, es decir, estas propias autoras van intercalando ambos idiomas, o bien también se produce otro fenómeno en que son ellas mismas las que se traducen, se autotraducen cuando pasan de una lengua a otra, como el caso que les comentaba de Yoko Tawada, que escribe ahora alternativamente tanto en alemán originalmente como en japonés y que ella misma muchas veces lo pasa al otro idioma. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que les abra una ventana a esta hermosa literatura que es la literatura japonesa.